desierto en tu interior. Oseas 2:14 dice: por eso ahora voy a seducirla, dice el Señor. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Este texto de Oseas habla de que cuando Dios elige a una persona para encomendarle una misión, comienza haciéndolo primeramente su amigo y confidente. De una manera natural, la lleva aparte a la persona para murmurarle sus secretos, porque Dios nos habla en voz baja. Y así lo hizo Dios con Moisés, así lo hizo Dios con Elías, lo hizo con Oseas, lo ha hecho con Juan el Bautista, e incluso el Señor Jesús pasa 40 días en el desierto antes de proclamar el reino de Dios, de comenzar su ministerio. En la Biblia, cada envío a una misión generalmente está precedido por un retiro en el desierto. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios prefiere elegir el desierto en lugar tan árido, un lugar tan áspero, tan inhóspito, tan seco? De hecho, la razón profunda del tiempo que debemos pasar por un desierto está determinada por la naturaleza misma de la misión y la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Esa intimidad que Dios quiere tener con vos, mi hermano. Y es precisamente en el desierto donde experimentaremos nuestras limitaciones. Vamos a experimentar nuestra pobreza antes de recibir la revelación de la mansedumbre de Dios sobre nuestras vidas. Y a veces puede que nos encontremos en un desierto donde no hay nada más que polvo y todo está seco, como lo veremos más adelante en este pasaje, en este mensaje. Quizás hay un área de nuestra vida en este momento que está seca, y mientras soportamos caminar por el desierto, nos preguntamos, ¿por qué Dios permitiría que llegáramos ahí? Hoy el testimonio de nuestra hermana habla un poco de eso. ¿Por qué Dios permitirá que estemos allí? Pero, ¿sabes? Es justamente en el desierto donde Dios nos va a forjar y nos va a hablar a nuestros corazones, como pudimos leer recién en Oseas 2:14. Y cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o de la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si éste existe y si Dios no te ha olvidado. Serás tentado a murmurar contra Él, a enojarte contra Él, a chillar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho en el pasado sobre tu vida. El pueblo de Israel era muy dado a hacer esto, a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Pero recordad que todo es parte de un plan perfecto de Dios. Es un plan para hacer que nos despojemos de nosotros y que pueda hablar Él a nuestro corazón para así revelarnos sus planes. El desierto, geográficamente hablando, es un lugar árido, es un lugar seco. Y eso es exactamente lo que el desierto representa espiritualmente para la vida de toda persona. Cuando Dios nos lleva al desierto, significa tiempos de escasez, significa tiempos de soledad, tiempos de angustias, tiempos de enfermedad, en los cuales Dios habla a nuestro corazón. Tiempos en los cuales el Señor trata directamente con nuestra vida. Siempre que hablamos del desierto, ¿es el desierto que atravesamos o el que nos rodea? Pero ¿qué sucede, iglesia, cuando el desierto lo llevas dentro de ti? Cuando ese desierto está dentro tuyo. Y muchas veces el desierto no está fuera de nosotros, sino que el desierto está en nuestro corazón.
estamos secos en nuestro interior. En nuestro interior no hay gozo, en nuestro interior parece no haber vida. Parecería que estamos muertos en nuestro interior. Y esto por causa de nuestro enfriamiento espiritual, por causa de nuestros pecados, que poco a poco, sin darnos cuenta, nos van matando, nos van destruyendo esa comunión con Dios. Que poco a poco van haciendo que nuestra espiritualidad sea estéril y que siendo cristianos, siendo hijos de Dios, lleguemos a vivir como inconversos, como carnales, con la mente enfocada únicamente en las cosas de este mundo. Una mente enfocada solamente en los placeres de la carne, con la mente y el corazón completamente alejados del Señor. Cuando el desierto lo llevamos dentro, amada iglesia, nuestra vida puede compararse perfectamente con las palabras que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, con el valle de los huesos secos. Esos huesos que estaban tan secos que parecería que ya no hay ninguna esperanza. Pero Dios puede darte vida a todo aquello que está muerto, seco y sin esperanza. Decí un fuerte amén a esto. Leamos en Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 6. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Esos huesos secos representaban a un pueblo sin esperanza, a un pueblo cautivo, un pueblo lejos de su tierra en ese momento, que se sentía completamente alejado de Dios, lejos de Dios. Por eso Dios le dice al profeta allí en el verso 11 del mismo capítulo: luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Pero, ¿qué representan en nuestra vida esos huesos secos? ¿Qué significa llevar el desierto dentro de uno mismo? Y sabes, en primer lugar, los huesos secos representan deshonra. El verso 1 y 2 dice, volvemos a leer: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Esos huesos secos esparcidos por el valle, simplemente tirados, desparramados en el suelo, representan una de las mayores deshonras para un judío. ¿Por qué? Bueno, porque para el pueblo de Israel, para el judío, que un cadáver no fuera sepultado y sus huesos quedaran expuestos en la tierra, al aire libre, es lo peor que le podía ocurrir a un cadáver. Era la peor deshonra para la vida de esa persona judía. Es decir, que esos huesos secos y ese desierto en nuestro interior representan esos tiempos en los cuales nuestra vida nos hemos comportado como muertos espirituales. Cuando sin temor de Dios le hemos deshonrado con nuestra vida, cuando hemos deshonrado a nuestro matrimonio, cuando hemos deshonrado a nuestros padres, y no hemos tenido ningún dolor por hacerlo. No se nos ha movido un pelo por hacerlo.
sino que hemos expuesto nuestra muerte y nuestro enfriamiento espiritual delante de todos. En segundo lugar, los huesos secos significan algo que ha estado muerto por mucho tiempo. Ezequiel en el verso 2 dice: me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Esos huesos secos ya no tenían ningún rastro de vida. Es decir, eran lo único que quedaba de algo que alguna vez tuvo vida. Eran huesos secos, dice la palabra, y eran muchos. Es decir, hacía mucho tiempo que estaban muertos. Hacía mucho tiempo que ya no había vida en ellos. Y esto deja ver una vida completamente seca espiritualmente. Un cristiano que ya no tiene nada de lo que representa la nueva vida en su ser. Representan estos huesos a alguien que se ha dejado secar completamente como un desierto. Que ya no tiene gozo, que ya no tiene devoción, ya no tiene temor por las cosas del Señor. En definitiva, alguien que ya no tiene comunión con Dios, que ya no se congrega y que la palabra de Dios ya no tiene cabida en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿hay esperanza para una vida con el desierto en el interior de uno, con el desierto en el corazón? ¿Hay esperanza para esa vida? Y la respuesta de los huesos secos solamente está en Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. El verso 3 dice: entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Seguramente la respuesta humana a la pregunta del Señor sería que ya no hay esperanza. No, Señor, son huesos secos. Están muertos ya hace años. Ya no hay esperanza. Que ya todo está perdido. Que los huesos secos no pueden volver a vivir. Pero Ezequiel no quiso responder por él mismo. Vemos que él sabía que quien tenía la verdadera respuesta no era él, sino era Dios. El único que sabe qué hacer cuando alguien está tan seco, tan muerto en su interior. No es ningún hombre, sino solamente nuestro Dios quien puede hacer algo. Si verdaderamente, amada iglesia, queremos que nuestro corazón ya no sea un desierto, si verdaderamente queremos que nuestros huesos secos vuelvan a la vida, entonces necesitamos volver volver nuestra vida al único que puede dar vida. El único que puede hacer que nuestro desierto se transforme en tierra fértil. Ese es el único, es nuestro Dios. El profeta Isaías lo dice así: se alegrarán en el desierto y el sequedal. Se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Vuelvo a decirte, necesitamos volver a nuestra vida, al único que puede dar vida. A pesar de que los desiertos son momentos sombríos, hay suficientes razones, mi amado, para creer que Dios camina a nuestro lado. El hecho de que la presencia de Dios sea difícil de notar en la sequedad del desierto, ese desierto que habita en el corazón, no quiere decir que su presencia no esté allí. Él está allí. Y como cuarto y último punto, tenemos que comprender que el avivamiento solamente viene por medio de Dios, por medio de su poder y de su palabra.
el verso 4 y 5, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Iglesia, tenemos que comprender que lo único que puede darle vida a nuestro desierto interior, que lo único que puede hacer vivir nuevamente los huesos secos de nuestra espiritualidad, es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios da vida eterna. Es un manantial que humedece todo lo seco, lo reverdece y le da vida. Juan 6:68 dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si reconocemos que hoy en nuestro interior hay un desierto, si reconocemos que hoy en nuestra vida espiritual hay solamente huesos secos, lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios. Leerla, escucharla, congregarnos con constancia, volver a nuestra iglesia. Y es necesario reconocer algo muy importante. Sentirse vivo no puede ser por acción del pecado. Porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lamentablemente, muchísimas personas sienten que están secos, sienten que están muertos en su interior y cometen el error de querer sentirse vivos por medio del pecado, por medio de los placeres del mundo. Pero jamás podrán llegar a sentirse vivos por medio de la muerte. El único que le da vida a los huesos secos es nuestro Dios. Él es el único. Ven a Él, vuelve a Él. Permití que Él le dé vida a tus huesos secos hoy mismo. No esperes más. Cuando nos acercamos a nuestro Señor, allí hay vida y vida en abundancia.